Karina, Karina Suyón, bienvenida a Entrevistas Singulares. Es un honor tenerte aquí presente, un gusto realmente. Y para quienes quieran conocer un poquito más de nuestra amiga Karina Suyón, ella es lingüista, investigadora, aprendiz de lenguas originarias amazónicas. Ella dice aprendiz, pero yo creo que es experta, exploradora de nuevas teorías, curiosa en temas de aprendizaje de lenguas, viajera y escritora aficionada. Así nos conocimos. Karina, bienvenida a Historias Singulares. ¿Cómo estás? Bien, gracias Maurito por la invitación. Bien, bien, contenta aquí por esta nueva experiencia. A ver qué resulta de esto. Y bueno, yo encantado de poder conversar contigo y aprovechar la entrevista un poco para retomar algunas cosas que habíamos hablado hace tiempo, sobre temas de investigación, sobre temas vinculados con las lenguas. Pero hay una primera pregunta que siempre tengo que hacer a todos los entrevistados, que es el tipo de personalidad. A ti te ha parecido ENFP, que es activista. Seguramente lo has leído, has visto, tú eres muy curiosa, así que has visto cuál es el perfil del activista. Y me gustaría saber qué opinión tienes acerca de ese resultado. Bueno, cuando me dijiste que hiciera la encuesta, realmente retrocedí muchos años, porque lo hacía cuando era más, bueno, adolescente y esto, cuando estaba en el colegio. Uh -huh. Hacerlo ahora, bueno, cuando llenaba estas encuestas que pasaban en algunas revistas y esas cosas, Uh -huh. y hacerlo ahora era como que, ¿no? Retroceder en el tiempo. Me pareció interesante cuando empecé a leerlo. Efectivamente había muchas preguntas. Yo decía, ¿cuándo acaba? No había. Pasaba una, pasaba otra se parecía. Decía, bueno, dale. Seguía. Y cuando empecé a leer los resultados me llamó la atención lo que decía sobre cambiar el mundo. Creo que esa es la parte que más me gustó porque me recordó cuando tenía 16 lo que quería, ¿no? Y era justamente eso, cambiar el mundo. Y sí, también me recordó cuando tuve que viajar, dejar mi casa un tiempo, porque he viajado muchísimo por la universidad cuando terminé. Entonces, interesante. Otras cosas como que, bueno, como decía, ¿no? Los que tienen esa personalidad y son un poco inmaduros son egocéntricos y creo que no me considero egocéntrica. Entonces quiere decir que estoy un poco madura. Es. No sé, puede ser. Y ya, sí, interesante. Bien interesante el test. Efectivamente, bueno, yo solamente cuando revisé un poco la información dije, bueno, claro, ha viajado a Europa, ha estado en diferentes lugares en el Perú, en diferentes países, me imagino. Normalmente una persona no hace eso. Así incluso está relacionado con la lingüística, que es algo que es muy propio de tu especialidad. Yo creo que hay un poquito de eso, ¿no? Hay una idea de subirse a la aventura cuando quizás a ti te parezca algo natural, pero creo que a muchas personas nos aterra, y digo nos, me incluyo, nos aterra de repente estar en tantos lugares, vivir lo que tú has vivido, y sigues viviendo de alguna manera, aunque estamos en pandemia, de repente es una pausa para los viajes. este, pero sí creo, digamos, que te vi un poquito allí, ¿no? O sea, seguramente, no lo sé, tú me dirás, ¿cuál será tu próximo destino cuando podamos un poco escaparnos de esta terrible enfermedad? Ay, Iquitos, a la zona ticuna. Tengo que llevar a Siri a la selva. Ah, a veces me dicen, no, estás loca, pero yo he estado con los ticuna bastante tiempo. Hemos hecho algunos rituales con ellos de protección, hemos hablado tanto acerca de la cultura, de esta interculturalidad, Uh -huh. saben de la existencia de Asiri y ya quieren conocerla también. Entonces, yo lo primero que digo que pase la pandemia, quiero llevarla a Asiri y Iquitos y para que le hagan también su ritual de protección, ¿no? Que todavía es pequeña, porque este ritual se hace cuando son pequeños, entonces, uy, no quiero perderlo. Claro. Y ahora, otro detalle aquí que me suena un poquito en la cabeza. El nombre de tu hija es Asiri. Asiri Shiham. Oh, Asiri.
Ajá. Ajá, Shiham. Se pronuncia Shiham, pero acá la mayoría lo pronuncia como Shiham. ¿De dónde viene el nombre? Asiria es quechua, Ajá. ¿no? Significa sonriente, sonrisa, yo ya lo asocio a la alegría y todo lo demás. Y Shiham es Awajún Abajo. y significa hermosa. Entonces era como que un hombre andino y uno amazónico, que es lo que... Que es el perfecto equilibrio, creo que en nuestro país, ¿no? El, Ujú. las, Porque Suyón es un apellido tayán, es una cultura costeña, entonces ya por el apellido tiene la costa. de la De sierra hecho, tiene todo. tiene todo, exacto. Y bueno, Lazo es el apellido paterno y también, ¿no? Su papá es de Arequipa, entonces también tenemos la zona sur. La zona sur y la zona arequipeña, que es dentro de todo el asunto, ¿no? Eso es otro mundo. Y cuando hablo con arequipeños, orgullosísimo, ¿no? Tienes que ir a Arequipa, tienes que venir acá, tienes que probar rocoto relleno, tienes que... Y yo feliz porque se nota el cariño que le tienen a su tierra y aunque algunos dicen que es parte de Perú y otros dicen que no, somos un país aparte, está esa integridad, ¿no? Qué bonito que le hayas brindado un nombre tan completo, ¿no? A tu hija. Eh, Eso en sí también es una aventura, ¿no? Porque normalmente en una familia que vive en la costa, ¿no? Digámoslo así, a tu hija le pones Claudia, le pones Sandra, ¿no? Le pones Andrea, bueno, en fin, ¿no? Pero es así. Y este nombre implica, ¿no es cierto? El nombre siempre es como una declaración, eh, quizás sutil, quizás compleja. Y una vez le pregunté a una amiga brasileña que se llamaba Luara, se llama Luara, ¿qué significa tu nombre? ¿No? Y él me dice que no lo sabía, porque el Lua significa luna en portugués, pero el Ra nunca, nunca se lo explicaron y nunca se lo dijeron, se lo han mantenido en secreto. Algo especial significará, ¿no? Pero en sí, claro, es una declaración porque no, tampoco es que sea un nombre muy común dentro del Brasil. Ella es del noreste brasileño. Entonces, si lo ponemos así en el tablero, pues mi nombre nunca me ha llamado mucho la atención, ¿no? Mauro es un nombre, es poco común, pero al mismo tiempo es un nombre que quizás pasa inadvertido, ¿no? No creo, es poco común Mm. Mauro. Bueno, son pocos los Mauros que conozco, así que... Cierto, porque no es un nombre muy popular tampoco. Sobre todo por eso. Este, El nombre en sí marca mucho. Bueno, yo ahí exploré también sobre mi nombre, por qué me lo habían puesto y todo lo demás. Además, en lingüística también hay un curso que, bueno, hay una especialidad, ¿no? Que es la antroponimia. uh-huh. Entonces, pregunté también por mi nombre, qué significaba o por qué me lo habían puesto. Bueno, en mi caso fue por una novela. Pero luego, ¿dónde empieza a tener valor esto del nombre? Justamente visitando diferentes pueblos, o sea, donde llegaba, se asignaba un nombre en la lengua. Y yo tengo muchos nombres en diferentes lenguas, así que es como las identidades que voy asumiendo en las culturas. Y, por ejemplo, en la cultura ticuna me llamo Mecrana. Es largo, es Mecrana de Paraná, porque luego me enteré que eran nombres compuestos, pero ya me quedé con el primer nombre, Uh-huh. ¿no? Igual en la cultura shipibo tengo mi nombre, Subasna, y y así en el puebliquito, y me di cuenta cuán importante es el tema del nombre, cómo tú lo asocias, ¿no? Viene un poco con ciertos rasgos. Y es ahí donde dije, bueno, Siri tiene que tener un nombre con el que se siente identificada, sienta orgullo, que tenga una historia, que signifique algo para ella. Era como de darle una pequeña herencia también. Ahora, no sé si de adulta le gustará, porque luego algunos
tú acabas de mencionar, ¿no? Bueno, no sé si, y es que tu papá te lo dieron, tus papás decidieron, ¿no? Entonces, más adelante ya yo me enteraré cuando ella sea grande si es que efectivamente le gusta o no le gusta, ¿no? Yo creo que va a estar orgullosa, ¿no? Porque el nombre que ella ha recibido, lo ha recibido en una época en la que lo mediático quizás se convirtió en algo tan reiterativo. Y cuando me refiero a mediático, me refiero, por ejemplo, a muchas niñas que cuando nacieron fueron llamadas Arya, Daenerys, por ejemplo, ¿no? Por mencionar personajes de ficción, ¿no? Definitivamente, a la hora de, digamos, al cabo de 10 años, 15 años quizás, esos nombres quizás no tengan esa fuerza, esa potencialidad que tiene Asiri, por ejemplo, ¿no? En cambio, ella puede indagar en los vocablos de las lenguas amazónica, andina, ¿no? Y encontrarse. Claro, eso es importante porque, bueno, hay una serie de textos que hablan acerca de la identidad, no solamente en relación con el nombre, sino también con la propia lengua y el uso que le damos a la lengua y la participación de la lengua dentro de las prácticas de las personas. Mira, qué alienado que soy, me he puesto el loop ahí atrás. Pero quería cambiar un poco para esta entrevista, ¿no? Ay, no, pero está bien. Además, vamos a hablar de todo, supongo. Así es. Porque tú te has ido, o sea, tú has ido al País Vasco a estudiar un doctorado, por ejemplo, ¿no? Sí, la maestría. La Empecé la maestría. maestría y luego ya Y continué con luego continuaste con el doctorado. Que fue más o menos, o sea, fue más o menos, yo me recordé a mí mismo cuando te escuché que me contaste esto, porque, bueno, yo estudié en España, pero desde mi casa. O sea, lo hice a distancia, no me moví, solamente me moví cuando hubo que sustentar el doctorado y todo. Pero tú te fuiste y teniendo tan internalizadas las culturas de nuestro país, te fuiste a un país distinto, a la madre tierra, ¿no? Y encima al País Vasco. Elegí, porque elegí a dónde, a qué ciudad de España iba a llegar. Entonces, Ujú, este, sí, efectivamente empecé a ver, porque la otra opción era Cataluña, ¿no? Donde están, bueno, está el catalán, tenía que ver algo con lenguas, o sea, con lenguas minoritarias y todo lo demás. Entonces, la elección de dónde iba a ir ujú, también fue clave, porque me decían, la mayoría me decía, pero vete a Madrid, ¿no? Ahí en la capital, la Complutense, esto más por el tema turístico, ujú. pero no, era ir a donde realmente iba a aprender, ¿no? Que era lo que quería. Que- Entonces, el País Vasco empezó a ser el ideal, ¿no? Y el programa que ofrecían también. Sí, fue una elección así también bien estudiada. Estudiado. Sí. Que va, quizás no fue tan aventurera, pero la ejecución sí fue muy aventurera, porque ¿cuántos años Ah, estuviste ahí? sí. No, solo estuve Un año. un año, sí. Y luego ya era ir y venir. No estuve tampoco mucho tiempo. Mm. No resisto tanto tampoco. La aventura es por temporadas cortas y luego tengo que regresar a mis orígenes, tomar fuerza y volver otra vez. Y así voy, entre idas y venidas, sí. Claro, porque ahora, o sea, ahora, bueno, de acá a unos meses, cuando ya todo esto termine, te vas a ir Iquitos, seguramente vas a tener otros planes más. Eh, pero si hablamos de familia, digamos, tu esposo, tu hija, ¿a dónde se irían después de irse a Iquitos? Bueno, mi esposo sí da más para España, porque él ha trabajado allá, trabaja allá todavía, tiene un vínculo, así que como que es la conexión que más tenemos, así que todavía no sabemos por ahí. Ujú. A Siri sí me encanta que recorra el Perú, es decir, sí he recorrido bastante nuestro país, me encanta. Quiero que Asiri pueda vivir esa experiencia Ujú. y siempre lo conversamos con él, ¿no? Si bien es cierto, hay destinos internacionales que también le pueden abrir un poco la experiencia a ella, que pueda conocer, experimentar y todo lo demás, pero si no conoce el Perú, no, pues no. Primero lo de acá, y es lo que más o menos fue un poquito mi plan de vida, ¿no? Ya, está Mm. bien, ¿no? Quiero conocer primero el Perú y luego ya voy por fuera. Así es. Entonces, más o menos, sí, con él conversamos bastante también sobre estos temas. Ahora, bueno, esta pandemia nos ha
encerrado un poquito. Pero antes de la pandemia, por ejemplo, Siri ya conoció Cusco, entre comillas, conoció porque es muy chiquita, pero ha vivido la experiencia también de estar con otros niños, ¿no? Ahí en Cusco, en Ayacucho, ¿no? Entonces también algo nuevo. Sí, ahora es como que ya tus expectativas de vida con respecto a ti cambian cuando eres mamá, ¿no? O cuando eres padre, en este caso, ¿no? Ya vas pensando en qué experiencias quieres que tu hijo, tu hija viva, ¿no? Claro, de la mano contigo. De la mano contigo, para que tenga una experiencia segura, para que tú también la compartas, para que le tomes fotos, ¿no? Ay, Y para sí. que le digas, mira dónde has estado, mira hasta dónde te he ido contigo. Y es algo, o sea, bueno, antes tú sabes que el rollo de la cámara fotográfica duraba 24 tomas, 32 tomas, la que más. Sí, qué bárbaro. Sí. En estas épocas. Y salían fotos veladas y todo. Y era una cosa, bueno, bastante complicada. Ahora, a pesar de que ha estado chiquita y ha estado allá, por lo menos hay un registro, ¿no? Filmográfico, fotográfico. Puedes hacer un álbum de fotos, un video con toda la historia de este viaje o la historia de muchos viajes. De hecho, dicen que la experiencia de viaje es una de las cosas que más te hacen sentir que has vivido cosas, ¿no? Sí. Cuando estás acá, en tu casa, en tu departamento, y te quedas, así estás haciendo cosas diferentes, de alguna manera, pareciera que el tiempo no tuviese el mismo valor, ¿no? Uh-huh. Que no tuviese el mismo valor. Sí, realmente viajar es buenísimo. Y era una de las cosas, por ejemplo, que conversaba mucho con mi hermana, que no viajaba. O sea, siempre he estado en Lima y le dije, aventúrate, ¿no? Y cuando estaba en España le dije, vente, vente, vente. Hazlo, y lo hizo, se fue y también, ¿no? Vio que era diferente, que era otra cosa. Una cosa es ver fotos y leer o leer, no sé, lo que puedas ver en redes, y otra cosa es hacerlo. Y es mochilear, no es que tiene mucha plata y sale por aquí por allá, no, también mochileas y también la pasas, o sea, esa es la aventura también. Cuando he viajado a la selva, también he mochileado, entonces es un poco, he viajado en hojas de plátano, en una embarcación así, y era lo que había, o sea, tocaba subirte a lo que haya para poder viajar por el río, entonces es un poco eso, ¿no? Aventurarte, arriesgarte. Así es. Y cuanto más lo haces, también ganas más experiencias. Vives. Exactamente, porque ahorita estamos viviendo de una manera vicaria, ¿no? Más o menos, así, virtualmente hablando. Y estaba recordando también algo que me comentaste antes y que justamente lo trabajamos alguna vez, ¿no? El año pasado, que tiene que ver con los derechos lingüísticos. Porque tú sabes mejor que yo que muchas comunidades están bajo una constante presión de la globalización, de lo que está por fuera y que de alguna manera hace que los más jóvenes, sobre todo, migren, ¿no? Y un poco que vayan dejando atrás no solamente sus prácticas culturales, sino también incluso su propia lengua. Llegan a Lima o llegan a una ciudad grande y tienen cierto recelo incluso de expresarse en su lengua original, a pesar de que incluso pueden interactuar con gente, ¿no? Que comparte su mismo código. Entonces, yo imagino que tú tienes un plan allí. Yo sé que quieres cambiar el mundo todavía. Lo percibo. Todavía. Todavía. Tengo fuerzas. Así es. Mientras estés aquí, yo creo que es una de las causas por las cuales seguramente te detienes a pensar, lo ves en algún momento, dirías, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? ¿No? Me gustaría que de repente nos compartas un poquito acerca de estas ideas. Sí, realmente me cuestiono todo el tiempo por qué algo tan sencillo, que parece tan fácil de hacer, no se hace. Y es que sí, para mí es tan sencillo comprender que si alguien habla otra lengua, tiene derecho a usarla en cualquier espacio. Y tiene derecho a que su país lo reconozca, que su país lo apoye y a que su país mantenga esas lenguas. O sea, es tan simple y no ser discriminados por nadie.
¿no? Así yo hable no una lengua originaria, sino un castellano de la selva, de la sierra, o del norte, o del sur, o lo que fuese. O sea, ¿qué nos hace bloquearnos y no comprender eso? O sea, eso es, no lo entiendo hasta ahora. Porque se supone que todos deberíamos apuntar hacia ello. Es un derecho, como le decía una colega, ¿no? Es un derecho fundamental, el poder comunicarte y poder usar la lengua que conoces, que dominas. El problema es que hay muchos que hablan solo el castellano, quizás tienen miedo a otras lenguas, como pasa en otros países, ¿no? Que hay un temor hacia la diversidad, hacia el multilingüismo o lo que fuese. Por el sí, los temas de poder están metidos ahí, sí, hay todo un debate, hay todas las sociedades, cómo asignan estos valores también a las lenguas, es decir, hay muchas más cosas involucradas en esto, pero por temas sociales, por temas humanos, o sea, es lógico, es lógico, es simple, o sea, no necesitas mucha fórmula para eso. Así que, sí, efectivamente, mientras haya estas ideas de las lenguas originarias, ¿para qué? Y solo el castellano, porque todos hablamos castellano, nos tocará, pues, a los que estamos metidos en este tema lucharla. No queda otra. Claro. Plantear ideas, no sé, formular programas, apoyar a las organizaciones indígenas, porque esto es una lucha de las organizaciones indígenas, de los pueblos. Todos tenemos algo de pueblos originarios, somos peruanos, o sea, empezamos a explorar en nuestra historia de vida, encontramos al abuelo, al bisabuelo, o quien sea, por ahí que también proviene de un pueblo originario, entonces, ¿por qué no? Más bien todos deberíamos, creo, estar por ahí, por esa línea. Y así que esperemos, pues, que cada vez más haya este cambio de chip, ¿no? En la población en general, en toda la población peruana. Todavía estamos viendo ahí racismo, ¿no? Mucho racismo. No sé por qué, ¿qué hay de fondo? No logro entender, te juro que trato de entender. Sí, ¿qué impulsa? O sea, ¿qué los mueve? O sea, el afán de superioridad, ¿es eso? O sea, siempre me pregunto, veo las noticias, todo lo que hay, veo en redes lo que publican a veces algunos, y no entiendo qué tienen, o sea, en qué están pensando, o sea, qué les mueve a decir eso, ¿no? Superioridad, sí, esto. Bueno, no tú sabes que el complejo de superioridad en realidad es un complejo de inferioridad, ¿no? Sí, también lo he leído. Una suerte de vampirización, es decir, si a mí me falta autoestima, por ejemplo, ¿no? Si a mí me falta autoestima y esto se vuelve un asunto clínico, patológico, en fin, ¿no? Porque definitivamente no siento que merezco lo que tengo o lo que está a mi alrededor. Entonces, una de las reacciones irónicamente más extrañas es precisamente esa, que la gente busca sentirse superior a otras. O sea, uno busca imponerse, ¿no? Abusar, incluso ir en contra de los derechos, conculcar los derechos de otras personas. Y de esa manera validar por dentro, y ni siquiera es para la sociedad, ¿no? Es para uno mismo, tratar de validarse, haciendo daño a otros en su gran problema de autoestima, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que son como vampiros, porque lo que les falta es sangre, ¿no? Entonces van y toman la sangre de otra persona para tratar de mantenerse, no con vida, porque los vampiros no viven, ¿no? Finalmente eso no es vida, sino también mantener su existencia, ¿no? Probar su propia existencia. Y ese es un gran problema que quizás es parte del paquete, ¿no? Que tenemos, la diversidad es una riqueza enorme, gigantesca. Me alegra que tú seas una de las grandes exploradoras de esa riqueza, que te nutras, que te alimentes de esa riqueza y que la aprecies como tal. Pero al mismo tiempo, esta riqueza genera una alta complejidad en cuanto a la manera en la que nos vemos, ¿no? En la que nos vemos y comenzamos a ver como una especie de otredad, ¿no? Dentro de las otras personas.
Y eso es algo que creo que solamente se comprende cuando se ha tenido una experiencia como la que tú has tenido. Es decir, has convivido, has mochileado, te has ido para acá, te has ido para allá, has visto el viejo mundo, has visto el nuevo mundo, sobre todo, que es el nuestro, y has encontrado probablemente en esas palabras, en esas respuestas, en esas miradas, eh, qué es lo que hace que que una comunidad se mantenga, ¿no? Se sostenga sobre sí misma, que tenga vida propia. Eh, de repente, no sé, ¿cuáles son los mayores tesoros culturales o lingüísticos, pero sobre todo culturales, creo, que has encontrado dentro de este nuevo mundo, ¿no? Que es nuestro país, o Latinoamérica, ¿no? En general. Bueno, de verdad con los pueblos he aprendido un montón, con los pueblos originarios, pero Ujú. en la convivencia misma, estando en las comunidades, uno es el amor, increíblemente, tal y como suena, ¿no? A veces estaba ahí, bueno, yo era la de afuera, así que era la visita. Trataba al máximo de integrarme y creo que eso ayudaba muchísimo a que pasara más tiempo con ellos, pero veía el amor de los padres a los hijos, entre ellos, el tiempo de calidad que pasaban juntos, no hay esta preocupación por la rutina, ay, salir a trabajar y esto, regresar, no tengo tiempo, o sea, había tiempo en familia, había tiempo de calidad, conversaciones, consejos, eso, lo primero que fue para mí es, wow, increíble. No es que mis papás no me hayan dado amor o no me hayan querido o no me hayan dado tiempo, o sea, no, sino que era verlo de manera distinta. Luego, los conocimientos, o sea, el conocimiento que tenían de su territorio, yo paraba perdida, o sea, no podía salir sola a recorrer el bosque o seguir una ruta, no ellos cómo marcaban el conocimiento que tenían de esto, de su zona, su territorio, el clima, conocían bien su espacio. Nosotros acá, bueno, sí, conocemos la ruta, el camino hacia llegar para la universidad, para tal cosa, esto y ya. Porque hay carteles. Los carteles, ¿no? Pero el conocer así tan a fondo su territorio, qué le hace bien, qué le hace mal, cómo cuidarlo, o sea, y no es idealizarlo, no es que, soñadora o esto, no, es verlo también, es ver cómo funciona. Porque igual cuando he sido investigadora teníamos instrumentos y todo de recojo, no es tan subjetivo que digamos, ¿no? Entonces hay muchas cosas que aprendí con ellos, también a través de los rituales. He querido ser una máster y creo que eso ayudó para, no sé, complementar, porque yo también les decía cómo era, me preguntaban también mucho, ¿no? Cuando empecé a viajar también era muy joven, entonces, por ejemplo, bueno, no, era muy joven, entonces conversaba mucho con los adolescentes, con los jóvenes mismos para ver qué pasaban, porque a veces algunos jóvenes ya no querían aprender la lengua, ya no querían, o sea, discriminaban a las propias generaciones, ¿no? De los abuelos. Entonces, ¿por qué? Yo decía, porque nosotros venimos de tan lejos para aprender la lengua o aprender de la cultura y ustedes. Entonces era como también este intercambio con ellos, es como que sí, ¿no? Entonces sí, hay un conocimiento, un saber en todas las culturas, no podemos decir que una es más, otras menos, ¿no? O que una lengua, como dicen algunos, ¿no? Una lengua es más difícil que la otra, ¿no? O sea, todos tienen su riqueza. Pero hay mucho conocimiento, mucho, como te dije, mucho amor, hay mucho transmitir, ¿no? Esta sed de los abuelos también por relacionarse bien con las nuevas generaciones, porque la globalización sí está generando un quiebre dentro de la población y hay que decirlo, ¿no? Las nuevas generaciones están con otras ideas, las generaciones antiguas con otra. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo cooperamos nosotros para que esto tenga un balance y no quiebre totalmente? Como decía, por ejemplo, una alumnita que tenía, me decía, no, profesora, pero me quieren casar con tal, no con tal persona. Yo ya no quiero, ¿no? Entonces, ¿cómo estas
esta cultura tiene su propia forma de concebir, pero esta joven decía, no, yo ya no quiero que me casen como así era antes, no, ya no es, yo puedo elegir mi pareja. Entonces hay eso del diálogo también entre las generaciones, como nosotros también hablamos con los abuelos, no para convencerlos, sino para también que haya esta comprensión, ¿no? de otras formas de ver. Pero sí, o sea, es un montón. Es un montón, sí, es un montón de cosas. Bueno, y fue interesante porque hace poco, en una ponencia que di para la Universidad del País Vasco también, me decían, tú has estado acá en el País Vasco y también conoces las culturas, ¿nos parecemos? Me hicieron esa pregunta, ¿no? ¿Nos parecemos? ¿Hay semejanzas? ¿Hay cosas así? Y les dije, claro que sí, las hay. Porque también los vascos también pues han sido un pueblo minoritario, la lengua minoritaria, entonces han sido prohibidos de usar su lengua, de la cultura, ¿no? de transmitir la cultura. Hay muchas cosas que han padecido también ellos, que también ha pasado por ¿no? la situación similar en nuestros pueblos. Entonces sí, la lucha es igual, la lucha es de los pueblos, y los pueblos siguen luchando igual que en el País Vasco. Los vascos siguen luchando para hacerse visibles en España, ¿no? Entonces sí, hay mucho conocimiento, mucha riqueza, como lo has dicho, ¿no? Mucha riqueza. Efectivamente. Qué maravilla, Karina. Creo que es un honor haber podido escucharte y haber podido recibir todo vamos a decirlo, ¿no? Subrayarlo, amor por lo que haces, por tu familia, por los derechos de las personas a que puedan usar su propia lengua y que puedan desenvolverse y sentirse plenos, ¿no? Dentro de esta diversidad y dentro de esta lucha por mantener y fortalecer su propia identidad. Karina, muy agradecido contigo por estos minutos que nos has concedido y un honor nuevamente compartir una conversación contigo. Muchísimas gracias. Gracias, Maurito. Y nada más para terminar, es decir, el Perú es de los peruanos. Todos somos peruanos y todos tenemos derecho de vivir tranquilamente en nuestro país. Sí, tenemos el derecho, y eso yo también. Tenemos derecho a vivir en paz. Muchísimas gracias, Karina Suyun, está con nosotros en Entrevistas Singulares.